Un club no es solamente un establecimiento donde se practican deportes. Es más que eso. Es un lugar donde se crea sentido de pertenencia. El Club General Belgrano lleva consigo grandes valores que tienen más de un siglo. Pero hoy, en el natalicio del prócer, nos preguntamos, ¿por qué los fundadores decidieron ponerle General Belgrano a nuestro club? Para eso, hablamos con Eduardo Aguirre. Estamos en comunicación vía Zoom con Eduardo Aguirre, expresidente y creador y autor del libro Memorias de una Pasión Centenaria, entre otras cosas. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Un Bien, gusto bien. estar con ustedes. Bueno, Eduardo, me alegra mucho en este relanzamiento de Belgrano TV. Te quería preguntar, Eduardo, primeramente, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Bueno, cumpliéndola de manera rigurosa, yo tengo varios factores de riesgo, así que hace muchísimo tiempo que estoy cumpliendo el aislamiento. Hace más de 70 días que no salgo de mi casa prácticamente. Así que, bueno, uno va haciéndose la idea de que la próxima normalidad no va a ser igual que la normalidad anterior y por lo tanto va adaptando nuevas rutinas, nuevas lógicas a esta situación. Pero bien, muy bien. Eduardo, siempre sos fuente de consulta ante estas cuestiones, como la que te voy a preguntar a continuación. Y lo que te quería consultar es lo siguiente. A ver, cada 3 de junio es especial. Es especial para la Argentina, para la historia de Argentina, y también es especial para el Club Belgrano porque cada 3 de junio se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del general Manuel Belgrano, prócer que le da nombre a nuestra institución. Eh, yo lo que te quería preguntar puntualmente, Eduardo, es cuál es la relación histórica que hay entre el general Manuel Belgrano y el Club General Belgrano, y preguntarte también por qué el club fue mutando en cuanto a su nombre, porque sabemos que no comenzó siendo Club General Belgrano, pero lo dejo mejor que lo expliques vos, que sabés un poquito bastante más que yo. Bueno, mirá, yo voy a leer circunstanciadamente el cual fue el nombre que tuvo el club a través de más de 100 años de historia. Se fue llamando Defensores de Belgrano primero, luego Manuel Belgrano, posteriormente Belgrano Fútbol Club General Belgrano como lo conocemos hasta ahora. Es decir, que el nombre de Belgrano estuvo siempre presente en la denominación de la institución. Y a propósito de esta conversación que vos me honrás con poder tener con ustedes, yo estuve haciendo algunos entrecruzamientos entre el libro, mis viejos textos de historia constitucional, te estoy hablando de textos que estudié en la década del 70, cuando cruzaba abogacía en La Plata, y alguna otra bibliografía que me resultó interesante. Yo creo que, en primer lugar, vos decías bien, cada 3 de junio es importante destacar que Belgrano nace en 1770, muere en 1820, vive nada más que 50 años, siempre tuvo una salud muy delicada, muy afectada, sobre todo en sus últimos años, pero doy estos datos cronológicos porque hay uno de ellos que es significativo. El mausoleo a Belgrano se hace recién en el año 1903, es decir, Belgrano muere justo el día en que hubo 3 gobernadores de Buenos Aires, fue un día aciago políticamente hablando, muere sin ningún tipo de repercusión periodística ni social en ese momento, casi en un anonimato total, todos sabemos que muere muy pobre,
a pesar de provenir de una de las familias más acaudaladas del puerto. Y lo interesante de eso es que pasó muy poco tiempo desde que comienza a reivindicarse históricamente el nombre de Belgrano. Yo te decía, el mausoleo de Belgrano, que está en la calle Belgrano, en Buenos Aires, que es la calle donde estaba la casa de Manuel, es de 1903, y ni siquiera lo hizo el gobierno, lo hicieron instituciones, asociaciones, estudiantes, personas. El club es de 1919. Es decir, yo creo que el club responde a una suerte de clima de época donde comienza a reivindicarse fuertemente el nombre, la gesta y la trayectoria histórica de un hombre impresionante, por decirlo de alguna manera. Voy a darte algunos detalles para saber de quién estamos hablando. Él a los 25 años ocupa el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires, que era una especie de secretario de Comercio de la Nación, pero con más facultades todavía. No solamente se ocupaba del comercio, se ocupaba de la industria, sino también de la educación, de la cultura, y era una persona que tenía una doble formación. Había estudiado de abogado en Salamanca, donde iban a estudiar los hijos de las clases más acomodadas, los demás en esa época estudiaban en Córdoba o en Chuquisaca, o en Santiago de Chile, pero él estudió en Salamanca. En Salamanca, que es la segunda universidad de Europa, yo tuve la suerte de estudiar un ciclo de posgrado ahí. Hay un enorme reconocimiento en las paredes de la propia universidad del patio central de Salamanca a Manuel Belgrano, y dice textualmente: aquí estudió el patriota sudamericano Manuel Belgrano. Esto para dar una idea de que incluso en la metrópoli Belgrano tiene un reconocimiento impresionante, como lo tiene en la Argentina. Belgrano y San Martín son dos de los padres fundadores, por no decir próceres, que no me gusta mucho, más reconocidos y menos criticados del país. Y existen muchísimas razones para eso. Primero porque fue hasta 1810 funcionario en el secretario del consulado, realizó una obra impresionante, llevó adelante una tarea de una tosudez realmente notable en lo que tiene que ver con la necesidad de crear escuelas que de alguna forma pusieran al país de cara a las nuevas relaciones de producción. Se venía el capitalismo, digamos, transoceánico en una escala mucho mayor en esa época. Y luego, en 1810, él integra lo que podríamos llamar el grupo morenista, con otro personaje tremendo de la historia que es Mariano Moreno, y junto a su primo que era Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo. Entonces Belgrano tenía una formación de abogado originaria, pero además de economista. Y dentro de la economía, lo que hizo fue pensar los clásicos del liberalismo de esa época con ojos latinoamericanos y con un militar, todos lo sabemos. Lo que no sabemos quizás es que ha producido escritos, cuando era secretario del consulado, espectaculares, que yo estuve leyendo para esta entrevista, sobre economía, sobre derechos de la mujer, sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre comercio, sobre educación, en fin, una producción literaria impresionante. Y fue un gran reivindicador de la autonomía económica de la Argentina, es decir, de un liberalismo, pero él decía: no fabriquemos cuero, fabriquemos zapatos. No sé si me explico, para industrializar el agro, y de alguna manera transformar y dinamizar la economía argentina y modernizarla, fundamentalmente. En ese momento no era la República Argentina todavía, desde luego. Luego, en la Revolución de Mayo, es vocal de la primera junta, esto lo sabemos todos, militarmente, en su primera experiencia a Paraguay. Conduce un pequeño ejército que es derrotado. La idea era que Paraguay definitivamente se disciplinara los mandatos de Buenos Aires,
y él, si bien no logra el objetivo militar, logra un objetivo muy importante, que es crear un estatuto, cuyo nombre no era así, pero era la suerte de estatuto que protegiera los derechos de los habitantes de las Misiones, que no era solamente la provincia de Misiones, era desde Misiones a Entre Ríos, y se refería a los indígenas. Es decir, que los pueblos originarios tuvieron en Belgrano a un gran defensor. Hay que recordar también que en el Congreso de 1816, en el Congreso de Tucumán, que se declara la independencia, Belgrano va como informante y da un cuadro de situación de lo que ocurría en Europa francamente preocupante y dice, señores, el conservadurismo está volviendo en Europa, León, ahora todos van por monarquías, nos van a querer poner un monarca. Y de hecho, en el Congreso de 1816, muchos congresistas quisieron poner un monarca para el virreinato del Río de la Plata. Y ahí es donde, de una manera magistral, en una jugada política maestra, Belgrano propone a un indígena, a un inca, sabiendo que eso iba a ser muy difícil, y es llamativo leer de qué manera algunos congresistas dicen no puede ser que alguien de piel oscura, nuestro rey, no podemos aceptar un rechazado, y este es un dato que da cuenta también de la estatura política de Belgrano para ejecutar una estrategia que impidiera la coronación de un rey extranjero, sea inglés, francés, etcétera, etcétera. Y luego protagoniza lo que para mí es el hecho más emotivo, el hecho épico más importante de la historia antigua argentina, no digo el más importante de la Argentina, pero sí de la historia antigua argentina, que es el éxodo jujeño. Es decir, lograr que todo el pueblo de Jujuy deje todas y cada una de sus pertenencias, de sus casas, de sus ranchos, de sus chozas, y se retire y se repliegue hacia Tucumán a pie y en carreta. Y Belgrano crea una suerte de batallón, que era el batallón de los decididos, que cuidaba, custodiaba la retaguardia de esa épica caminata, que era el éxodo jujeño hasta Tucumán. Y en Tucumán se planta, y el pueblo de Tucumán refuerza el ejército patriota. Los realistas en ese momento tenían alrededor de 4.000 hombres, era un ejército importantísimo, casi tan importante como el que tuvo San Martín para hacer la expedición a Perú, o sea, para que nos demos una idea, a Chile y Perú, 4.000 hombres. Bueno, y se produce la batalla de Tucumán con una victoria espectacular, que es el preámbulo de la victoria de Salta. Después, Belgrano tiene dos derrotas importantes, Vilcapugio y Ayohuma, que obedecen más que nada a los mandatos erróneos, y yo te diría antipatrióticos del gobierno de Buenos Aires. Él tiene diferencias tremendas con Rivadavia, y después se produce, para ordenarnos un poquito, esta participación en el Congreso de 1816. Entonces, un personaje de esa magnitud, que luego en 1820 muere solo, rodeado con sus dos hijos, un hijo y una hija, de los cuales todavía quedan descendientes en Buenos Aires, que lleva adelante una tarea que contempla los derechos de la educación pública, los derechos de la educación de las mujeres, en los tres niveles, en el siglo XIX estamos hablando, la reivindicación de los derechos políticos y de los pueblos originarios, que plantea la reforma agraria en el siglo XIX, a mí me parece que es una síntesis de un impulso fenomenal para la consolidación del Estado Nacional que ocurriría muchos años después. Y desde el punto de vista de los que tenemos una formación jurídica, fue sin lugar a dudas un abogado con una claridad conceptual, capaz de redactar los estatutos y las normas más complejas y más prolijas para la consolidación, yo decía, de lo que eran las instituciones políticas del país. Concreto la respuesta de lo que vos me preguntás. A mí me parece que hay en la nobleza de Belgrano, que me parece, si yo tuviera que sintetizar
una de sus virtudes, diría, su nobleza, es decir, la capacidad de afrontar todos los desafíos que en los distintos territorios, en las distintas adversidades y en las más desfavorables condiciones se le antepusieron. Los hizo a todos. Cumplió una serie de funciones de ser un intelectual reputado, un economista, un polemista, un periodista, un pensador, un escritor y un militar. Entonces, creo que cuando uno revisa la historia del club, ve que nace en una escuela, como es la Escuela 4, ve que añadido a ese nacimiento hay un tintero con una pluma que evoca prácticas, digamos, de escritura del siglo XIX y principios del siglo XX. A mí me parece que lo que estamos evocando es la nobleza, y por eso me parece que es tan marcada la tendencia a haber conservado siempre una evocación de Belgrano en toda la historia del club. Siendo Eduardo que el general Belgrano era una persona, a ver, llamémosle rupturista, pero por sobre todo con la capacidad para convencer y para llevar adelante masas populares muy amplias, muy grandes, y además de eso, siendo que fue una persona que, digamos, a pesar de las adversidades, como lo reflejabas, siempre fue para adelante buscando sus objetivos, a pesar de las dificultades, y siempre terminó saliendo adelante. Si yo te englobo todo eso, tenemos una similitud con el Club Belgrano, más o menos. Vista desde esa perspectiva, no puede haber mayor analogía, mayor similitud. Sí, él asumió todos los desafíos con una gran nobleza, con una gran convicción, en situaciones de debilidad, en situaciones francamente desfavorables, y bueno, un poco nuestra historia, sobre todo la historia que se escribe cuando se produce nuestro éxodo del centro a Villa Alonso, y cambiamos gran parte de nuestras identidades, de nuestras particularidades. Sí, fue una historia, es una historia de esfuerzo, de convicción, de pasión, y yo también lo noto de nobleza y de incondicionalidad. Esto, por supuesto, haciendo un juego entre lo que significa la evocación del nacimiento de uno de los patriotas más importantes de América, con un club que uno lleva incorporado a su vida. Hablando, Eduardo, y te hago la última pregunta, y esto es más a motivo personal, lo que te iba a preguntar. Generando un poco una relación entre la bandera argentina, entre el General Belgrano, entre el Club Belgrano, entre el antiguo Rancho Grande. En las últimas horas, más precisamente el 25 de mayo, en las cuentas oficiales del Club General Belgrano se publicó una foto que verdaderamente causó un boom, digamos, entre los hinchas de Belgrano, porque se logró recuperar una foto histórica del antiguo Rancho Grande en un 25 de mayo, cuando se hizo el izamiento de la bandera previo a un partido que Belgrano le ganó 2-0 a Deportivo Bunifreda. Te quería preguntar si recordás ese partido, si estuviste en ese partido, y preguntarte puntualmente qué te generó ver esa foto que verdaderamente prácticamente nadie la tenía. Mirá, yo estuve que fuera la tapa del libro y no la encontré. La busqué durante el escaso tiempo que tuve para preparar esa tarea, y me hubiera encantado que esa foto hubiera aparecido y que hubiera sido la portada del trabajo. Mira, yo no vi el Rancho Grande cuando fue fundado, porque es anterior a que yo por lo menos tenga memoria. Tengo bastantes años igual, pero no tantos.
Sí, lo que recuerdo es que esto que vos decís se hizo luego una tradición. En esa fecha, todos los años se celebraba en el club, y estaba el Rancho Grande, por supuesto, un acto, porque el salón era abierto, era un tinglado, pero muchísima gente, eran centenares de personas, por supuesto la mayoría de ellas muy cercanas, hinchas, dirigentes, simpatizantes, vecinos. Y recuerdo dos cosas más. Primero el rancho, que era un lugar muy singular porque era un lugar que era muy ruidoso y muy divertido. Esto sí lo tengo muy presente, sobre todo en las noches donde había partidos de fútbol o carreras de motocicletas, y muy, muy luminoso, con mucha gente que se encontraba en ese lugar. Y cuando se realizaban este tipo de almuerzos que yo te señalaba, había actos que eran muy significativos. Yo recuerdo el acto del 50 aniversario de Belgrano, que fue un acto que se hizo en la vereda frente a la Secretaría, digamos, para ubicarlo hoy en día, frente a la Secretaría, donde acudió el entonces intendente, eso lo tengo presente, y aparece mi viejo en esa foto, te estoy hablando de hace ya varias décadas, más de 5, por ejemplo, y sí tengo presente la inauguración del rancho, porque el rancho es una obra cooperativizada por el esfuerzo. El rancho lo construyeron 4 o 5 personas, 4 o 5 dirigentes, hinchas, que lo empezaron a hacer con lo que antes se llamaba hacerlo de chorizo, digamos, que era una forma de construcción muy precaria, pero a su vez muy, muy resistente, ¿no es cierto? Cuando el rancho se fue un gran progreso, indudablemente, pero también un cacho de historia muy grande de Belgrano se fue con él, ¿no? Yo recuerdo que en general había una tradición, las botellas de las bebidas gaseosas, en tambores con hielo, y muchísima gente atendiendo. Eso fue una característica que yo siempre vi en el club, muchísimas familias comprometidas con el esfuerzo, con atender el rancho, con atender las mesas durante los almuerzos, y esos almuerzos eran verdaderamente muy, muy interesantes, porque cuando culminaban, a veces había partidos de fútbol, a veces no, pero también a veces había carreras en el entonces Anillo Embrujado, y mucha de esa gente, más otra multitud que venía, se congregaba en ese tipo de encuentros. Eduardo, ha sido increíble, como siempre, cada vez que hablamos con vos, nos enteramos de cada vez más aspectos de la historia de Belgrano, así que en nombre del Club General Belgrano y en nombre de Belgrano TV, te agradezco mucho por este contacto y bueno, nada, a seguir quedándonos en casa hasta que termine la cuarentena y después veremos, porque cuando vuelvan las actividades seguramente nos volveremos a encontrar en el club. Claro que sí. Un abrazo grande a todos los hinchas de Belgrano. Gracias, Eduardo. La historia nos hace entender el porqué de las cosas. En este caso, pudimos saber cosas valiosas del origen de nuestro club. Y saber estas cosas nos hace sentirnos más orgullosos de nuestra historia.